de acuerdo con todas las opiniones, pero cuando se trata de una opinión del Ejecutivo, que sale muy acalorado a señalar eso no está en agenda, en primer lugar, me parece... Pero usted no consultó con el ministro de Economía. ¿Cómo que no? Conversó sobre este tema. Pero en agenda está permanentemente, y él como responsable de la economía debe saber que está en agenda. En segundo lugar... Pero la agenda pues se revive, se abre en un momento dado y se dice, oye, perdón, acá hay este asunto y no lo estamos viendo, a ver, veámoslo. Es que los compromisos se tienen que cumplir. Y para cumplirlos hay que hacer un proceso de revisión, de análisis, no está diciendo ya mañana, y por supuesto, porque las cosas se plantean para cumplirse, ¿no? Bueno, el otro tema, don Raúl, es que nosotros... Tampoco consultó usted con el presidente. Fuimos, pero es que está en el plan de su gobierno, y el presidente está con toda la disposición siempre de ver la mejora de los sueldos. Entonces, no se puede decir yo no conozco. O sea, si el premier va a estar consultándole a cada ministro el detalle de cada cosa, no funciona. Esta es parte de una política salarial y por lo tanto es lo que hay que asumirse y hay que cumplirse, ¿no? La pregunta que se deriva de esto es lo siguiente. Evidentemente las declaraciones del señor ministro de Economía no son solamente propias. Ciertamente tiene que haberlas consultado con el presidente de la República y seguramente también con la primera dama, en el sentido de que está claro que en el presente panorama y en la discusión y evolución del tema, salir a señalar, como lo hizo el día de ayer, que efectivamente había, digamos, una posición del Ministerio de Economía en contra de elevar el sueldo mínimo vital, es evidente que esa es una decisión tomada corporativamente, consultada entre el presidente y el ministro de Economía, que en la práctica también, vamos a ser sinceros, como ha ocurrido muchas veces antes en la historia del Perú, en la práctica los ministros de Economía tienen tanto o más peso a veces que el primer ministro. Pero vayamos al tema fundamental. Si en este país no institucionalizamos las cosas y los acuerdos, todo queda a la deriva. El Consejo Nacional de Trabajo tiene la representación del gobierno. Si el gobierno no tiene en su agenda, no tiene mayor interés en el tema del sueldo mínimo vital, ¿para qué está el representante del gobierno, que es el Ministerio de Trabajo? Es porque está. Y el presidente Ollanta me lo ha dicho además, ¿no es cierto?, anda siempre preocupado para que los sueldos mejoren. Si eso es una preocupación, lo natural es que los ministros tenemos que ayudarlo a establecer las maneras operativas o calcular cómo podemos ir mejorando esa buena voluntad, que además lo ha demostrado desde el inicio del gobierno. Pero en este caso, se le dice, pues, ministro o presidente, supongo, pues, ¿no? O sea, esto es delicado, nos va a traer desempleo, nos va a traer informalidad, nos va a traer abajo la inversión. Eso es muy fuera de la realidad. En otras palabras, usted piensa que todo esto es resultado, no ya llamaremos de una intransigincia, pero sí de un análisis crítico de parte del ministro de Economía, que no necesariamente es compartido por el presidente. Yo no sé si será compartido ahora con el presidente, ¿no? Sobre esta situación ya dada, finalmente es el presidente el que tiene que decirlo, sí o no, pero al decir sí o no, también tiene que trasuntar por qué estamos en agenda permanente con el Consejo Nacional de Trabajo, con nuestra representación allí, con el argumento de revisar cada 2 años lo que queremos dentro de las normas, dentro del equilibrio fiscal, económico, para que no afecte el trabajo, es que queremos ampliar un país de asalariados antes que un país de ambulantes. Lo que tenemos que buscar es cómo se institucionaliza este país, no solamente con la formalidad de las empresas, sino de gobernanza también. Entonces,
que las cosas sean predecibles, ¿no? Que haya confianza en la estructura de gobierno y haya confianza en que los compromisos se cumplen. Entonces, esa es la razón. Mi función como primer ministro es ayudar al presidente en esa función. Y la función del ministro de Economía es monitorear y ver en qué condiciones no solamente aumentamos la inversión, que es una de las grandes tareas que yo mismo participaba y participo y participaré, aún cuando no pertenezca a las esferas del gobierno, a hacer que sea un país promotor de la inversión. Sería yo loco pues de poner una medida de un sueldo mínimo vital si afectara a la inversión. Eso no es así. Se ven fantasmas donde no hay, y una forma de interpretar la forma de relación con los trabajadores es siendo sensible a eso. Pero además siendo sensible no demagógicamente, no politiqueramente, sino realistamente. O sea, realistamente nuestros trabajadores necesitan que cada cierto tiempo conversemos, revisemos aquello que nos corresponde como gobierno, ¿no? Porque si no, el caldero se calienta. Pero por supuesto. Pero veámoslo desde otra perspectiva, don César Villanueva, que me la permito planteársela. He hecho referencia al presentar esta entrevista al hecho de que, en realidad, desde que usted ingresó hasta ahora, ha tenido más dificultades incluso para poder definir mejor su accionar por un lado, y en segundo lugar conformar un equipo ad hoc que no fuera el que de alguna manera recibió usted simplemente en herencia. Y en segundo lugar, es cierto que ha habido una fortísima presión mediática y de analistas, etcétera, diciendo es un primer ministro que no tiene perfil, no tiene rostro, no está funcionando, y en consecuencia, dentro de todo ese problema, todavía se presenta el asunto de servir y los sueldos para los empleados públicos de alto nivel. En consecuencia, la debilidad en la que usted se encontraba se podía confundir también con incomodidad personal, diciendo, bueno, caramba, no está resultando la cosa porque tampoco me han dejado el espacio suficiente para hacer las cosas. De modo que este tema del sueldo mínimo vital puede ser una ocasión para que yo quede un poco mejor desde el punto de vista de la opinión pública. A ver, sería bueno recordar lo que presentamos como gabinete ante el Congreso y ante el país. Lo que presentamos fueron puntos, líneas, ejes de nuestra acción como gabinete. Diálogo, que logramos por tener un gancho con el tema de la Haya, juntar a todos los partidos políticos, ¿no? Para que pasemos juntos, ¿no? Esta etapa. En segundo lugar, el tema de la descentralización, ¿no? Que es un tema inacabado y que obviamente por mi propia ubicación como presidente regional y expresidente de la Asamblea de Gobiernos regionales. Sí, ejercía ahí un liderazgo, no obstante que es una muy grande papa caliente. Sí, pero es cómo mejoramos eso. Por eso habíamos planteado el tema de los polos de desarrollo sobre la base de las inversiones anclas que hay en todo el país. Desde el gasoducto, los nodos energéticos para el sur, lo que puede ser la planta de petroquímica, agarrar las inversiones que se han comprometido con Tacna y armar en el sur un gran polo de desarrollo, pero lo mismo sucede en el norte, en la Amazonía, en el centro, etcétera, para no hacer una descentralización de papel, para no hacer una descentralización administrativa, sino una descentralización de inversiones y que genere un incentivo de trabajar junto a las regiones, uno de los ejemplos. Lo tercero fue el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Que se está haciendo un gran esfuerzo ayer, aparte del tema de la corrupción y todas las cosas, ¿no? Entonces, pero eso implicaba un tema central que yo señalé una y otra vez, un tema
de institucionalizar el país, porque somos un país con instituciones débiles. Y entonces, obviamente, que tenemos que trasladar eso al tema de gobierno. Tenemos que institucionalizar una forma de gobierno que, vuelvo a repetir, sea previsible para la gente, genere confianza, porque durante el Congreso lo que ofrecimos es eso, buscar generar más inversiones en el país y que regresaríamos a dar cuenta sobre lo que estamos haciendo. Buscar formas de diálogo con las discrepancias diferentes que uno pueda ver. ¿Qué cosa significa eso? Significa reforzar la democracia, reforzar la institucionalidad de este país. Entonces, con todos los acontecimientos de coyuntura que se fueron dando, el tema de La Haya fue postergando una opción de cambio de gabinete. Bueno, ¿no? pero antes tenemos algo mucho más deleznable, pero también influyente, el caso López Meneses. López Meneses, exactamente, que ha logrado ser un hecho que prácticamente ha paralizado el país con investigaciones. Y expuso al gobierno a una situación bastante complicada, a pesar de ser pequeña en el fondo. Así es. ¿Usted todo eso lo señalaba en sus diálogos con el presidente? Así es, hemos conversado largamente sobre esto. ¿Usted se llevaba bien con el presidente? Pero por supuesto, hasta este momento me llevo muy bien. ¿Por qué le ha aceptado la renuncia? ¿Perdón? ¿Por qué le ha aceptado la renuncia? Me ha aceptado la renuncia porque yo se lo he pedido y le he explicado cosas que obviamente nos llevamos los dos solos, pero básicamente está en el interés de institucionalizar y fortalecer un gabinete, ¿no? Que responda a los nuevos retos, responda a un hecho político. Un gabinete de ministros es un gabinete que, si bien es cierto, necesita la dosis tecnocrática, necesita la dosis política para poderse manejar. Y un espíritu, por ejemplo, de cuerpo, que de hecho no ha existido. Un hecho como esto en la naturaleza de discutir o poner como un cuco el tema del sueldo mínimo vital es una falta de visión política. Vamos a hacer una pausa, señor. ¿No? Entonces, continuamos. Cómo no, con mucho gusto.